preguntas que queramos, así que por favor, si hay alguna duda, guárdenla hasta el final, que va a ser súper productivo para todos también escuchar las preguntas que todos tenemos, ¿sí? Gracias. ¿Listo? Ahora estamos con el cafecito, ¿están todos cómodos? Sí. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por estar presentes, por hacerse el tiempito de venir. Mi nombre es Carola Sánchez, yo soy licenciada en Ecología Urbana y trabajo para la empresa Ando Reciclajes, una empresa que está en el Partido de Tigre, en Buenos Aires, y lo que hacemos es gestión integral de residuos reciclables. También quiero agradecer sobre todo a la Uchita que nos convocó para esta linda iniciativa y a la Cámara de Comercio, por supuesto. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito, algunos temas obviamente van a estar un poquito solapados con lo que contó un poquito José Luis, porque si bien yo voy a hablar de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, los plásticos están obviamente dentro de esos residuos, entonces algunos conceptos van a ser repetidos, ¿no? Primero que nada, para charlar un poquito de la gestión de los residuos, tenemos que como retrotraernos a cuestiones del por qué gestionamos residuos, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad de gestionar residuos? ¿Cuál es la necesidad de recuperarlos? ¿Cuál es la necesidad de disminuirlos, como contaba antes José Luis? Vamos a repasar algunos de estos temas, como el contexto climático actual, vamos a leer un poquito de normativa, muy por arriba, ¿sí? Después vamos a solo modo de definiciones, ¿no? Porque el tiempito es cortito y para no aburrirlos también, hablar un poquito de lo que es el plan GIRSU, y después ya vamos a charlar de los tipos de residuos muy a escalas generales, más que nada lo que tiene que ver con domiciliarios, ¿sí? Quizás no voy a hacer mucho hincapié en lo que tiene que ver con la gestión de los residuos industriales, ¿sí? Pero algunos obviamente que tienen un montón de cuestiones en común, y sí después vamos a hablar de los beneficios de reciclar y en qué se transforman algunos materiales que uno no sabe después qué pasa, y bueno, los reciclo y después en qué se transforman, ¿no? Como para saber. Siempre me gusta comenzar con el tema de la sustentabilidad. Por suerte ya está como más en la presencia de todos nosotros, más que nada nuestros chicos también, nuestros hijos lo tienen como incluido en las currículas escolares. Por ahí nosotros en nuestra época ni siquiera existía el término, se habló primero de desarrollo sustentable, bueno, después se mancomunó el término de sustentabilidad. A mí me gusta hablar de sustentabilidad y relacionarlo con la habitabilidad, ¿no? Del ser humano en nuestra tierra para las generaciones futuras, como todos dicen, ¿sí? Que sea habitable el planeta para todos, ¿sí? Y teniendo en cuenta esto, hay que relacionarlo con el contexto climático que hoy vivimos, ¿sí? Está muy de moda, y no de moda, pero sí está muy en la agenda y en la comunicación, porque ya tenemos muchos problemas relacionados al cambio climático y al calentamiento global, muy cerca nuestro, ¿sí? Antes eran cuestiones que por ahí ocurrían en otros países, en lugares, no sé, que mal llamados subdesarrollados o que no tenían infraestructura y demás. Bueno, ahora el calentamiento global obviamente que ha afectado sobre todo los espacios más urbanos, ¿sí? Con afectaciones como inundaciones, como vemos, como un montón de cuestiones que tienen que ver con los cambios en la temperatura a nivel global, ¿sí? Siempre traigo este recordatorio del famoso efecto invernadero, que todos lo hemos visto como dentro en el colegio, como currícula. Bueno, el efecto invernadero, qué es lo que pasa, es un calentamiento, bueno. ¿Cuál es la incidencia humana, ¿no? del calentamiento global entonces? Para resumirlo y muy a modo general, nosotros con todas nuestras actividades sociales generamos gases llamados de efecto invernadero. ¿Qué hacen estos gases? Simplemente retienen el calor que tendría que salir, ¿sí? del sistema atmosférico y lo que hacen es calentar las masas tanto terrestres como de agua. Dicho muy resumido, son procesos biogeoquímicos muy grandes que deberíamos tener por ahí una charla muchísimo más extensa, pero sepan que todas las actividades, tanto sociales como industriales y demás, generan estos gases. Todos nosotros generamos gases de efecto invernadero.
¿Y qué pasa con los gases de efecto invernadero? Esto que les contaba antes, ¿sí? Los efectos sobre el cambio climático. Inundaciones donde antes no había, periodos de sequía muchos más extensos que por ahí en periodos pasados, incendios, aumentos en el nivel del mar y como consiguiente enfermedades asociadas o pérdida de la biodiversidad. La huella de carbono, porque es un instrumento que mide cuánto dióxido de carbono en términos de, para contabilizar se usa el dióxido de carbono, pero hay un montón de otras moléculas que se llaman de gases de efecto invernadero, es nada más que un instrumento que se utiliza para medir cuánto dióxido de carbono si yo genero. Lo puede generar un producto como la botellita que mostró José Luis, lo puedo generar yo con todo mi proceso de vida normal y cotidiana, y también los puede generar y hay una huella de carbono asociada a un proceso, por ejemplo, industrial, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué relación hay entre todo esto? Me parece que son todos términos dispersos, pero que están íntimamente relacionados. Los residuos, en este sentido, forman el 4% de todos los gases de efecto invernadero que genera la Argentina, ¿sí? Estas son fuentes oficiales de unos reportes bienales de actualización que genera el IPCC, ¿sí? Y que se van actualizando obviamente cada 2 años. Esos son por lo menos son los últimos números que tenemos, pero estamos en torno entre el 4 y el 6%, ¿sí? ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero que están más relacionados con la generación de residuos? El metano. El metano es uno de los gases más presentes en la descomposición de la basura. ¿Vieron esos olores cuando la basura se empieza a pudrir? Bueno, uno de esos gases componentes es el metano. El metano tiene entre 20 y 30 veces más potencial de ser gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono, entonces es más, digamos que potencialmente más peligroso, ¿sí? Y una de las metas es reducir ese gas, por eso tenemos que reducir enérgicamente la cantidad de residuos que generamos, ¿sí? En todos los sectores. Ya metiéndonos en lo que es la gestión propia de los residuos, hay una ruta de los residuos, ¿sí? Muy a términos generales, porque esto tiene mucha variación en cuanto a dónde estamos ubicados y también qué tipo de gestión hace el lugar donde estoy ubicado, si hay gestión o no hay gestión. Pero en general siempre hay una disposición inicial que la hacemos en nuestros domicilios o en el lugar donde trabajamos y demás. Hay un transporte de ese residuo, después vamos a ver qué tipos de residuos son, y hay lo que se llama un desvío, ¿sí? Ahí entra la economía circular, que un poco hablaba José Luis, ¿sí? De todos los residuos que son potencialmente reciclables, que tienen una potencial para reintroducirlos en esta economía circular como una nueva materia prima para fabricar nuevos productos. Y después hay una disposición final que puede ser en un relleno sanitario o en un basural, ¿sí? Dependiendo en dónde estemos ubicados. Las diferencias entre un basural y un relleno sanitario, además de que un relleno sanitario es un relleno de seguridad porque cumple con un montón de normas para que todo lo que sean por ejemplo, los lixiviados, que son todos esos líquidos que genera la basura cuando pasa el camión y compacta, que sale ese líquido con olor feo, bueno, esos son los lixiviados. Todos esos lixiviados potencialmente pueden percolar e infiltrar en los suelos y contaminar las napas de aguas subterráneas que después se abastecen las ciudades o los lugares urbanos. Y además también no hay un control de enfermedades y de vectores asociados a eso, ¿no? Además, por ejemplo, uno de los ejemplos de los rellenos sanitarios más grandes que tenemos en el país es el SEAMSE, que está en provincia. El ejemplo por ahí más cercano, que además, bueno, el SEAMSE es el único, pero a lo que quiero llegar es que el relleno sanitario además tiene algunos factores de consumo de gases, retiene estos famosos gases de efecto invernadero y los recicla, ¿sí? Los vuelve a inyectar a los barrios limpios. Con respecto a la normativa, hay muchas leyes, no los voy a aburrir con eso. Simplemente sepan que, así como contó José Luis sobre una ley establecida para, por ejemplo, los fitosanitarios, los envases de fitosanitarios, también tenemos una normativa general
es la Ley Nacional General del Ambiente, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para todo el territorio argentino. Una vez que yo tengo esa ley marco, todos lo que son las provincias y los municipios se tienen que tomar esa ley como marco de referencia, ¿sí? Después hay leyes también hechas para otros tipos de residuos, como los especiales, los radioactivos, hay también para patogénicos, etc. Y después también hay leyes provinciales que no pueden ir, obviamente, no pueden ser menos inflexibles que la ley nacional, sino que pueden más o menos acatar como las mismas ideas y pueden sí agregar un poquito más de eficiencia. El Plan GIRSU es un plan de gestión integral e inclusiva de los residuos sólidos urbanos. Es un plan nacional y después las provincias lo adecúan también, igual que a las leyes, ¿sí? Lo que plantea son estrategias tendientes, obviamente, a la protección del ambiente y a los recursos naturales y al bienestar del ser humano, ¿no? Lo que se hace es, en una parte, un diagnóstico de situación, de cómo está, por ejemplo, un municipio en relación a la gestión de sus residuos, si hay separación en origen o no, si hay industrias radicadas, qué tipo de actividades se desarrollan en ese lugar, si hay sector agropecuario o no, si hay mucho transporte o no y demás. Y con todo eso se hace una segunda parte, que es un plan de trabajo, ¿sí?, tendiente a la reducción de los residuos. Muy a grandes rasgos, obviamente que esto está publicado, así que ustedes lo pueden buscar en los boletines oficiales y demás, y el plan es enorme, tiene muchísimas páginas, y bueno, lo que presenta obviamente es como un marco regulatorio para que todos, como les decía antes, todos los tomadores de decisiones tengan información para poder poner en práctica este plan. Y ya metiéndonos más de lleno en lo que tiene que ver con los residuos, ¿cómo separo mis residuos? ¿Sí? Obviamente que lo hice muy general y hay un montón de otras ramas, ¿sí? Pero obviamente para no explayarme tanto, sabemos que tenemos toda una corriente que se llama residuos reciclables, ¿sí? que tienen una característica que lo hace ser reciclable. Después los no reciclables, los orgánicos compostables y los especiales, que ahora vamos a ver bien cada uno de ellos. Los reciclables se dividen en todas estas características, puede haber más o menos uno, pero muy a grandes rasgos tenemos toda la variedad de plásticos que contamos antes, los vidrios, los metales, el cartón, la madera, el papel, ¿sí? Todos ellos, si están limpios y secos, pueden ser reciclados por alguna cooperativa, puede ser acopiado y después puede ir a la industria propiamente del reciclado, ¿sí? Ahí va. Los orgánicos compostables, y es toda la materia orgánica que generamos tanto en nuestras clases, en nuestras casas o actividades cotidianas, que se componen de restos de frutas y verduras, cáscaras de huevo, viruta de madera que no esté barnizada, y todos esos materiales pueden ir a lo que se llama el compost. Lo podemos hacer en forma hogareña. La verdad es que hay mucho mito respecto al compost y que es muy difícil, que se pudre, que vienen los bichitos y bla bla bla, pero hay que darle un poquito de cariño los primeros 2-3 meses y luego vamos a tener un muy buen compost. A los 6 meses tenemos una tierra fértil para fertilizar, valga la redundancia, todas nuestras especies vegetales. Después tenemos los residuos especiales, como también contó José Luis, se componen, los especiales se dividen en RAEs y en los especiales que ahí les detallo. Los RAEs son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, todo lo que tiene que ver con la electrónica, grandes y pequeños electrodomésticos, celulares, computadoras, etcétera, lámparas que sean solamente de tipo LED, y bueno, todo lo que tiene que ver con cables, teléfonos, etcétera. Estos residuos especiales, hay empresas privadas y cooperativas que lo que hacen es o bien buscarle una segunda vida, es decir, refuncionalizarlos, ¿sí? Se separan las partes, tienen un montón de características bastante especiales porque tienen desde plásticos hasta minerales obviamente desde oro y un montón de otras minerales que son carísimos, tienen restos de variedad de plásticos, como dije, de otras cosas, vidrio, etc. Y lo que se hace es desmembrarlo en las distintas
distintas partes y luego mandarlo al reciclaje. Y lo que se hace cuando se refuncionaliza es ponerlo de nuevo en valor. Es decir, una computadora que no anda, la junto con otra que tampoco anda y veo a ver de qué manera junto las partecitas y vuelvo a obtener una computadora así para volver a darle uso. En general hay muchas cooperativas que lo refuncionalizan y lo donan a centros culturales o escuelas y se hacen campañas como de donación a organismos, también a ONGs o fundaciones. Y en el caso de que no se pueda refuncionalizar, van al reciclaje. También los RAEs tienen componentes que... Los RAEs y los especiales tienen, por ejemplo, los especiales tienen componentes tóxicos, como las pilas, las baterías, los toners y la luminaria. Entonces estos tienen que ir, porque la norma lo indica, las leyes indican que tienen que ser gestionados, ¿sí?, por empresas que lo que hacen es recolectarlo, por ejemplo, pongo el ejemplo de una industria que genera un montón de residuos especiales, se hace una recolección, un transporte y un tratamiento y van a rellenos de seguridad. Parecidos a lo de SEAMSE, pero son rellenos de seguridad solamente para residuos especiales, ¿sí? Un poco repitiendo lo que comentó José Luis sobre las 4 R's. Bueno, yo fui por un poco más, más R's, pero bueno, yo siempre el mensajito que les quiero dejar es todas las R's que a nosotros nos sirvan para, como dice aquí, reflexionar, ¿sí? Reflexionar sobre todo sobre nuestros hábitos de consumo, ¿sí? Si es necesario consumir tanto, como decía José Luis también, si bueno, voy a aprovechar y darle un segundo uso a escala hogareña, no importa, a esa botellita que consumí, sí, parece un poquito, pero a escala general y teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que somos y que generamos este 1,5 kilos, casi ya estamos pisando el 1,5 kilos de basura por persona, por día. En Argentina la verdad es que todo suma un montón, ¿sí? Y eso, un poquito también les quería traer sobre algunas cosas que hacemos en AMDO, que es calcular más o menos, en términos, obviamente vamos como analizando y lo vamos modificando y actualizando con el tiempo, digamos que son los beneficios que trae el hecho de recuperar materiales, ¿sí? ¿Qué beneficios yo obtengo de 1 kilo de cartón que recuperé o de 1 kilo de plástico que recuperé? Obviamente que son valores como genéricos, pero sí sirven como para pararse y decir, bueno, yo este mes, no sé, como industria recuperé 100 kilos, bueno, entonces reduje esto y esto en términos de recurso hídrico, agua, árboles o bosques o plantaciones de caña de azúcar para el caso del papel y demás, energía y huella de carbono, como les contaba antes, ¿sí? Y preguntas que siempre surgen en las charlas de reciclaje es, ¿qué pasa con ese material que yo me tomé el tiempo de ir a mi casa, lavarlo, enjuagarlo, secarlo, ponerlo en una bolsita y qué sucede, ¿no? Bueno, en el mejor de los casos, si pasa esto que cuenta José Luis y llega a una industria recicladora, ¿sí?, como materia prima, no virgen, sino recuperada, se convierten en distintas cosas que por ahí no eran la inicial. Una botella o un envase de alimento no va a poder volver a ser una botella o un envase de alimento porque la ley no lo permite, pero sí puede convertirse en un artículo de limpieza, por ejemplo. ¿Sí? Después todo lo que tiene que ver con los cartones y los papeles vuelven a la misma industria. Generalmente todos los papeles que se les llama de primera, que es el papel blanco, las hojas y demás, van a las industrias papeleras que lo convierten ya en materiales ya que tienen que ver con papeles higiénicos, tisús y todos esos. Las botellas, con otros plásticos, depende de la categoría de plástico que sea. Hay invenciones más artesanales y otras más industriales, ¿sí? Vuelven a ese proceso productivo de la industria del plástico. Los envases Tetra, si bien esto ya es a modo personal, es un envase que a mí no me agrada porque está hecho de un montón de capitas, se llama multilaminado, está hecho de un montón de capitas de muchos plásticos, cartones y aluminio. Muy bien, gracias. Y aluminio. Es muy difícil reciclarlo. Si bien hay empresas grandes en Argentina que hoy lo reciclan, es muy poquito lo que se recicla en comparación a la cantidad que se genera. Entonces se convierte en un problema porque no tenemos dónde ubicarlo, por lo menos las cooperativas y las industrias recicladoras, ¿sí?
Por eso siempre yo aconsejo ir, si yo tengo la posibilidad, hablo en términos económicos y de tiempo y demás, yo soy un consumidor responsable, voy a mirar en el supermercado y voy a ver qué me conviene comprar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es mucho más amable el vidrio, el plástico en términos de reciclabilidad, o el vidrio, el plástico y las latas de aluminio, que un envase tetra. Entonces, si yo tengo la posibilidad de nuevo, si tengo esa posibilidad, elegir envases que sean un poco más amables. En este sentido, también el aluminio es 100% reciclable, así que también se considera un poquito más amoroso con el ambiente. Las maderas, bueno, vuelven al circuito de la madera, no así como una madera obviamente entera, pero sí como aglomerados y la industria de la construcción. Y todo lo que tiene que ver con el telgopor, que es un material que la verdad que es difícil también de reciclar, pero últimamente ya hace un par de años que se le está dando como una vuelta para reintroducirlo en el circuito del reciclaje, y se convierte por ahí en otro material con otras características, pero vuelve a ser un material de uso, ¿sí? Y no se descarta. Las ecobotellas o botellas de amor, que en una época estuvieron muy de moda, que siguen estando un poco de moda, sirven, fue una buena solución a todos esos plastiquitos que le llamamos nosotros, ¿no? que trabajamos en reciclaje, plásticos de un solo uso. El envoltorio de todas las golosinas que están en el kiosco, los paquetitos de cigarrillos, barritas de cereal, etc. Es un problema para la industria recicladora porque son envases muy chiquitos, ¿sí? Y a la industria del reciclaje y del acondicionado de materiales ingresan los materiales y manualmente se separan. En el mejor de los casos hay tecnología para separar de manera mecánica, pero generalmente se hace un trabajo muy manual, entonces entorpecen un montón la tarea del reciclaje. Siempre, entonces lo que hacen es introducirlo en la botellita, y cuando ya esa botella ya está colmatada y uno con un palito le hace presión y ya no cabe ninguno de estos plastiquitos o materiales chiquititos, se dispone, ¿sí? Y se manda a los recicladores o al gestionador de los residuos. Perdona. Sí. Tengo una pregunta. ¿Tenés alguna empresa que se encargue de tratar ese tipo de botellas? Ahí está Vanessa. No, porque es un grave problema sí, para todas las municipalidades. Por eso arranqué diciendo, fue una iniciativa muy buena en su principio, porque la idea era muy noble para contener todos estos envases que se generan una barbaridad, pero no hay industria que hoy en día los esté tomando del todo. Entonces se convierte en un problema porque el transporte, el traslado y el acondicionado, o el convertirlo en un plástico para que vuelva a ser, por ejemplo, un pellet y vuelva a entrar a la industria del plástico, es como bastante difícil. Entonces, en esos términos hay empresas que los están tomando para hacer más trabajos artesanales que industriales, ¿sí? Esa es la realidad de la provincia de Buenos Aires. No puedo hablar por lo que pasa en el resto del país porque no lo sé, pero sí tienen un potencial grande, pero hoy en día lo que es la capacidad instalada en tecnología no permite que se reciclen en grandes cantidades, ¿sí? Sí sirve para reducir un poco el volumen, como les decía antes, de lo que se transporta. Y bueno, creo que hasta ahí un poco, bueno, siempre les traigo alguna imagen de lo que es la planta nuestra y cómo trabajamos. Ahí hay una cinta de clasificación, ¿no? Máquinas que compactan y acondicionan y demás, pero a grandes rasgos, contarles un poquito que trabajamos con todo lo que es el AMBA, recolectando los residuos reciclables de entidades en su mayoría privada, pero también estamos empezando a tejer lazos con instituciones públicas como municipios también, ayudándolos en este camino de la gestión de los residuos, que a veces se torna un poco complicado para gestionarlo, pero bueno, nosotros desde por lo menos desde nuestra experiencia, contarles un poco qué herramientas, ¿no?, simples se pueden ir tomando, ir incorporando de a poco, sabiendo que todo lo que tiene que ver con la gestión de los residuos y con el ambiente en general, el cuidado del ambiente y la sustentabilidad, requiere un trabajo inter y multidisciplinario, ¿sí?, de muchos actores y de que todos estén comprometidos. Pero lo importante es que nos comprometamos nosotros como individuos, ¿sí? Con esto no los quiero aburrir mucho, y les agradezco un montón, y cualquier cosa ahora, si yo fui muy rápido y no se entendió algo, pueden consultarme, ¿sí? Así que muchas gracias.